¿El hombre no lleva milenios esperando que descienda sobre nubes? Diversos pasajes profetizan que la segunda venida de Dios es la encarnación. Si no apreciamos esta oportunidad tan excepcional y nos perdemos la obra de Dios de formar a los vencedores, solo podremos gemir y rechinar los dientes sumidos en un profundo arrepentimiento. La promesa del Señor es que Él regresará para llevarnos al reino de los cielos. Sin embargo, ustedes testifican que el Señor ya se ha encarnado para realizar la obra del juicio en los últimos días. La Biblia profetiza claramente que el Señor descenderá sobre las nubes con poder y gran gloria. Difiere de su testimonio de que el Señor ya ha encarnado y descendido en secreto entre los hombres. Por el momento, aún no lo entiendo. ¿Por qué no me hablan de esto un poco más? Cierto. El propio Señor Jesús dijo que descendería sobre las nubes. Es algo que nadie puede negar. El cielo y la tierra pasarán, mas no las palabras del Señor. El Señor cumplirá todo de acuerdo a sus palabras. El Señor Jesús lo explicó con claridad. ¿El hombre no lleva milenios esperando que descienda sobre nubes? Hermano, dice que el Señor prometió regresar para llevarnos al reino de los cielos. Eso es seguro. Y es porque el Señor es fiel e invariablemente cumple sus promesas. Pero hay que tener claro primero que el regreso del Señor mediante la encarnación en los últimos días para realizar la obra del juicio guarda relación directa con el modo en que somos arrebatados al reino de los cielos. Si estudiamos la Biblia a fondo, no nos costará encontrar pruebas de ello. Diversos pasajes profetizan que la segunda venida de Dios es la encarnación. Por ejemplo, vosotros también estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Porque como el relámpago, al fulgurar resplandece, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Todas estas profecías hablan del Hijo del Hombre o de que viene el Hijo del Hombre. La expresión Hijo del Hombre se refiere a aquel que nace de un ser humano y tiene una humanidad normal. Por tanto, el Espíritu no puede ser llamado Hijo del Hombre. Por ejemplo, como Jehová Dios es Espíritu, no puede ser llamado Hijo del Hombre. Hay quienes han visto ángeles. Como son seres espirituales, no se les puede llamar Hijo del Hombre. Aquel que tiene apariencia humana, pero es un cuerpo espiritual, no puede ser llamado Hijo del Hombre. Al Señor Jesús encarnado se le llamó Hijo del Hombre y Cristo, porque Él era la encarnación del Espíritu de Dios, que se convirtió en hombre común y corriente y vivió entre los hombres. Así, cuando el Señor Jesús dijo el Hijo del Hombre y viene el Hijo del Hombre, se refería a la venida de Dios a través de su encarnación en los últimos días. Mas cuando afirmó, primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación, esto confirma que cuando el Señor regrese, lo hará en la carne. Si Él no viniera en forma encarnada, sino como cuerpo espiritual, ciertamente no padecería ningún sufrimiento, ni sería rechazado por esta generación. Eso es indudable. Entonces, el regreso del Señor Jesús es en forma de encarnación y viene a realizar la obra del juicio en los últimos días. A menudo he leído estas escrituras y en verdad se menciona el Hijo del Hombre y que viene el Hijo del Hombre. ¿Es posible que el Hijo del Hombre, mencionado en estos pasajes, se refiera a la encarnación de Dios? Mucha gente pregunta, ¿no prometió el Señor que regresaría para llevarnos al reino de los cielos? Cuando Él venga, ¿por qué debe aún realizar la obra del juicio comenzando por la casa de Dios? En realidad, el Señor lleva a cabo la obra del juicio para formar a los vencedores, es decir, para arrebatar a los santos.
Si buscamos, la Biblia explica por qué el Señor debe realizar la obra de juicio al venir en los últimos días. La profecía de que Dios regresará en los últimos días para llevar a cabo la obra del juicio aparece al menos 200 veces. Y muchos pasajes profetizan que la encarnación de Dios realizará la obra del juicio. Por ejemplo, juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En el Evangelio de Juan dice, y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. También en las epístolas de Pedro. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y en más pasajes. Estos pasajes de las Escrituras nos permiten ver claramente que la encarnación de Dios vendrá en los últimos días para realizar la obra del juicio. La encarnación de Dios en los últimos días obra expresando su palabra para juzgar, purificar y salvar a la humanidad. Quienes oigan la voz del Señor Jesús retornado y lo busquen y acepten, son las vírgenes prudentes que asistirán con Él al banquete. Esto cumple la profecía del Señor Jesús. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio. Salid a recibirlo. Las vírgenes prudentes oyen la voz del Señor y salen a recibirlo. Sin darse cuenta, el Señor las arrebata ante su trono para verlo de frente. Aceptan el juicio, la purificación y la perfección de Dios en los últimos días. Y al final, a través del juicio por las palabras de Dios, su carácter corrupto es purificado y son perfeccionados para convertirse en vencedores. Como ven, si queremos alcanzar aquello que el Señor ha prometido, primero debemos ir ante el Cristo de los últimos días, Dios Todopoderoso, aceptar y experimentar el juicio y castigo de Dios en los últimos días para que Él nos purifique y perfeccione. De lo contrario, no merecemos ser arrebatados al reino de los cielos. Sin el hecho de la obra de Dios en los últimos días, nadie comprendería cómo se han cumplido las profecías de estas escrituras. Así es. La encarnación de Dios como el Hijo del Hombre en los últimos días para realizar la obra del juicio ha cumplido con estas escrituras. Leamos pasajes de la palabra de Dios Todopoderoso. Comprendo lo que dicen, pero... Página hay que 1257. escucharlas. Hay que Sí. reflexionar. Dios Todopoderoso dice, tú solo sabes que Jesús descenderá durante los últimos días, pero ¿cómo lo hará exactamente? Un pecador como alguno de vosotros, que acaba de ser redimido y que no ha sido cambiado o perfeccionado por Dios, ¿puede ser conforme al corazón de Dios? Para ti que aún eres del viejo ser, es cierto que Jesús te salvó y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios. Pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? En tu interior estás cercado por la impureza, egoísta y miserable. Pero sigues deseando descender con Jesús. Tendrías que tener tanta suerte. Te has saltado un paso en tu creencia en Dios. Simplemente has sido redimido, pero no has sido cambiado. Para que seas conforme al corazón de Dios, Él debe realizar personalmente la obra de cambiarte y purificarte. Si solo eres redimido, serás incapaz de alcanzar la santidad. De esta forma, no serás apto para participar en las buenas bendiciones de Dios. Porque te has saltado un paso en la obra de Dios, de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento. Y así, tú, un pecador que acaba de ser redimido, no puedes heredar directamente la herencia de Dios. El Cristo de los últimos días trae la vida y trae el camino de la verdad, duradero y eterno. Esta verdad es el camino por el que el hombre obtendrá la vida y el único camino por el cual el hombre conocerá a Dios y por el que Dios lo aprobará. Si no buscas el camino de la vida que el Cristo de los últimos días provee,
entonces nunca obtendrás la aprobación de Jesús. Y nunca estarás calificado para entrar por la puerta del reino de los cielos, porque tú eres tanto un títere como un prisionero de la historia. Los que quieren obtener la vida sin confiar en la verdad de lo que Cristo habló son las personas más absurdas de la tierra. Y los que no aceptan el camino de la vida que Cristo trajo están perdidos en la fantasía. Y así digo que a las personas que no aceptan al Cristo de los últimos días, Dios las detestará para siempre. Cristo es la puerta para que el hombre entre al reino durante los últimos días, que nadie puede evitar. Nadie puede ser perfeccionado por Dios excepto por medio de Cristo. Las palabras de Dios Todopoderoso ya señalan el camino hacia el reino de los cielos. El Cristo de los últimos días es la puerta de entrada al reino de los cielos. Si el hombre no experimenta la obra del juicio de Cristo en los últimos días, no podrá ser purificado ni perfeccionado, y nunca entrará en el reino de Dios. Esta es la autoridad manifestada por Dios encarnado. Esto demuestra que, en su segunda venida, el Señor sin duda se encarnará para realizar la obra del juicio de los últimos días. Dios ya ha cumplido todo esto. Algunos aún creen que pueden ser arrebatados al reino de los cielos sin experimentar la obra de Dios en los últimos días. Es un síntoma de sus nociones y fantasías. Nunca se hará realidad. ¿Quieren que les traiga de beber? Claro. Tomen. Entonces ahora Beban, vengo. por favor. Hablan de que la venida del Hijo del Hombre se refiere a la encarnación de Dios. Eso tiene sentido. Gracias a Dios. Lo que no me explico es que, si el Señor en verdad ha regresado como la encarnación, ¿por qué muchos pasajes afirman que Él vendrá sobre nubes y a la vista de todos? ¿Tienen explicación para tal hecho? Cierto. Lo que afirman ustedes no concuerda con esos versículos. Hermano Lu, ¿podrían explicar eso más a fondo? Claro. Sí. Hermano Lin, usted ha mencionado que hay varias profecías bíblicas que afirman que el Señor vendrá sobre las nubes con su poder y gran gloria. Eso es cierto, aunque hay otras que hablan de que el Señor vendrá en secreto. Por ejemplo, vengo como ladrón, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Como pueden ver, el Señor regresa de dos maneras. Una forma es a la vista de todos, y la otra es en secreto. La obra del juicio de Dios Todopoderoso encarnado en los últimos días, de la que hemos dado testimonio hoy, solo es la obra de Dios que viene en secreto. Como la encarnación de Dios ha venido entre los hombres en la forma de una persona común y corriente, significa que Él aparece en secreto. Nadie advierte que Él es Dios. Nadie sabe su identidad verdadera. Solo cuando el Hijo del Hombre obra y habla, aquellos capaces de distinguir su voz comienzan a reconocerlo. Quienes no logran distinguir su voz, sin duda lo tratarán como a una persona común y corriente. Renegarán de Él y lo rechazarán. Así pasó cuando el Señor Jesús encarnó para realizar su obra. Él se veía igual que cualquier hombre común y corriente. Es por eso que la mayoría renegó de Él, se opuso a Él y lo condenó. Mientras que otros, por la palabra y la obra del Señor Jesús, fueron capaces de reconocerlo como Cristo encarnado, la aparición de Dios. Ahora es la etapa en la que Dios Todopoderoso viene en secreto a realizar su obra y salvar a la humanidad. Ahora expresa su palabra para juzgar y purificar y perfeccionar a la humanidad. Ciertamente ahora el hombre no verá al Señor aparecer en público sobre las nubes. Solo cuando se haya formado un grupo de vencedores y completado el descenso en secreto y la obra de la encarnación de Dios, será cuando se desaten las calamidades y Dios castigue a los malvados y aparezca públicamente ante todas las naciones.
Solo entonces se cumplirán las profecías del descenso público del Señor. Tal como lo dice en la Biblia. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Tras todo lo dicho, debemos reflexionar. Cuando los hombres vean que el Señor se aparece desde las nubes, en teoría deberían estar muy felices. Aunque si analizamos, todas las tribus de la tierra harán lamentación por él, hay que entender el porqué. Es porque cuando por fin Dios se aparezca en público, ya habrá terminado la obra de salvación de la encarnación de Dios durante su descenso en secreto. Y comenzará su obra de premiar el bien y castigar el mal. Será cuando quienes rechazaron la obra secreta de Dios habrán perdido la oportunidad de ser salvados. Los que le traspasaron, o sea, aquellos que se oponían a Cristo de los últimos días, Dios Todopoderoso, y lo condenaban, ¿cómo podrían no darse de golpes de pecho desesperados y gemir y rechinar los dientes, sabiendo que aquel al que se oponían y condenaban es la segunda venida del Señor Jesús? Es así como será la escena de todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Leamos otro pasaje de la palabra de Dios Buenos Todopoderoso. argumentos, ¿no te parece? Página 1433. Hermano Juan, Sí, Exacto. ¿puedo leer? claro. Dios Todopoderoso dice, muchas personas pueden no preocuparse por lo que digo. Pero, aún así quiero decirle a cada uno de estos llamados santos que siguen a Jesús que, cuando lo veáis, descendiendo del cielo, sobre una nube blanca con vuestros propios ojos, esta será la aparición pública del Sol de Justicia. Quizás será un momento de gran entusiasmo para ti, pero deberías saber que el momento en el que veas a Jesús descender del cielo será también el momento en el que irás al infierno a ser castigado. Ese momento anunciará el final del plan de gestión de Dios. Y será cuando Él recompense a los buenos y castigue a los malos, porque su juicio habrá terminado antes de que el hombre vea señales, cuando solo exista la expresión de la verdad. Aquellos que acepten la verdad y no busquen señales, y por tanto hayan sido purificados, habrán regresado ante el trono de Dios y entrado en el abrazo del Creador. Solo aquellos que persisten en la creencia de que el Jesús que no cabalgue sobre una nube blanca es un falso Cristo, se verán sometidos al castigo eterno, porque solo creen en el Jesús que exhibe señales, pero no reconocen al Jesús que proclama un juicio severo y manifiesta el camino verdadero de la vida. Y por tanto, solo puede ser que Jesús trate con ellos cuando Él vuelva abiertamente sobre una nube blanca. El regreso de Jesús es una gran salvación para aquellos que son capaces de aceptar la verdad. Pero para los que son incapaces de hacerlo, es una señal de condenación. Debéis elegir vuestro propio camino y no blasfemar contra el Espíritu Santo, ni rechazar la verdad. No debéis ser personas ignorantes y arrogantes, sino alguien que obedece la dirección del Espíritu Santo, anhela y busca la verdad. Solo así os beneficiaréis. A través de las palabras de Dios Todopoderoso nos hemos dado cuenta de que la obra de la encarnación de Dios en los últimos días durante su descenso en secreto es una etapa crucial de su obra para el perfeccionamiento del hombre. En el plan de gestión de Dios de 6000 años, esta obra es una oportunidad insólita para que Dios perfeccione al hombre. Los que aceptan la obra secreta de Dios y son perfeccionados
Han recibido la gracia especial de Dios y son los más bendecidos. Si no apreciamos esta oportunidad tan excepcional y nos perdemos la obra de Dios de formar a los vencedores, solo podremos gemir y rechinar los dientes sumidos en un profundo arrepentimiento. Son palabras sabias. Deben provenir del esclarecimiento e iluminación del Espíritu Santo. Sí, Así Gracias es. a Dios. sí. Dan testimonio de que el Señor ya se ha encarnado como el Hijo del Hombre para realizar la obra del juicio. Y que luego de formar vencedores antes del desastre, aparecerá en público ante las naciones. Eso concuerda con la Biblia. Sí. Así que es probable que en su segunda venida el Señor primero se encarne como el Hijo del Hombre y baje en secreto. Y solo después se aparezca en público. De esta forma, no existe ninguna contradicción con las profecías bíblicas. Si el Señor en verdad viene así, será de una manera práctica y secreta. Él sí que es sabio. El Señor se encarnará de nuevo en los últimos días para realizar la obra de juicio. Salvar plenamente al hombre, liberarlo del pecado y que alcance la purificación. Esta conversación es muy práctica y esclarecedora.